Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. Tras meses de rumores y especulaciones, finalmente ha salido a la luz una noticia que ha conmovido a fans y medios por igual: Jane Derzel está embarazada. Pero lo que ha sorprendido aún más no es solo la dulce espera que vive la actriz, sino la decisión rotunda y protectora que tomó su esposo, Kieran Bursin. No permitirá que Jane siga trabajando durante el embarazo. Una postura que ha generado emociones intensas, debates en redes sociales, pero que, en el fondo, esconde un gesto profundamente humano y lleno de amor. Quiero que se cuide. Quiero que se escuche. Quiero que se detenga. Según fuentes cercanas a la pareja, Kieran comenzó a mostrar signos de preocupación durante los primeros meses del embarazo, cuando Jane seguía asistiendo a reuniones de Guian, grabaciones de anuncios publicitarios y hasta sesiones fotográficas bajo el sol durante horas. Aunque al principio respetó su decisión de mantenerse activa, las náuseas constantes, el agotamiento extremo y una caída de tensión en un set fueron el punto de quiebre para él. Desde ese momento, Kieran pidió una conversación a solas con ella. No fue una exigencia ni un ultimátum. Fue una súplica suave, desde el amor y el miedo. Amor, no puedo verte forzarte a seguir como si tu cuerpo no estuviera creando vida. No es solo tu salud. Es la del bebé. Es nuestra paz. Por favor, deja todo por un tiempo. Esta etapa no se repetirá. Quiero verte vivirla, no sobrevivirla. Según testigos, Jane se quedó en silencio por un largo rato. Luego rompió en llanto. No porque estuviera enojada, sino porque por primera vez alguien le pidió que pensara en sí misma, no como actriz, no como figura pública, sino como mujer, como madre, como ser humano. La decisión, una pausa necesaria, no un adiós. Días después de esa conversación, Jane Derzel envió una carta manuscrita a su agencia, comunicando que pospondría todos los proyectos en curso, incluidos acuerdos con marcas internacionales y la lectura de guiones para una nueva serie dramática. La carta no hablaba de enfermedad ni de retiro. Hablaba de la belleza de detenerse y la libertad de escuchar al cuerpo. En un fragmento que fue filtrado a la prensa, Jane escribió: toda mi vida he corrido. Por amor, por éxito, por demostrar que puedo. Pero ahora llevo una vida dentro de mí que no entiende de agendas. Esta vez, quiero caminar. Esta vez, quiero cuidarme. Y sí, parte de esta decisión es mía. Pero parte es de él, que me enseñó que no tengo que ser fuerte todo el tiempo. Kieran, el guardián silencioso. Desde el anuncio, Kieran ha estado más presente que nunca. Ha cancelado varias apariciones públicas y entrevistas, y ha sido visto acompañando a Jane a cada cita médica, tomándola de la mano, abriéndole la puerta del coche, y hasta cargando las bolsas del supermercado con una ternura que ha enternecido a todos los que los han visto en la calle. Personas del entorno afirman que prepara el desayuno todas las mañanas, que ha convertido una habitación entera en un pequeño centro de meditación y lectura para ella, y que cada noche, antes de dormir, pone música suave y le lee en voz alta cartas de amor que él mismo escribe a su hijo o hija por venir. Quiero que nuestro bebé escuche mi voz desde ya. Quiero que sepa que no solo su madre lo ama. Que su padre también está aquí, desde el primer latido. Reacciones divididas, romántico o controlador. Como era de esperarse, la decisión de Kieran ha generado controversia en redes sociales. Algunos lo aplauden por ser un esposo atento y protector, otros lo acusan de limitar la libertad de una mujer en plena capacidad. Pero quienes conocen la historia completa, saben que Jane no ha sido obligada, sino contenida. Y eso, en un mundo donde muchas mujeres están solas en sus procesos, es una forma de amor que pocos comprenden desde afuera. Conclusión: cuando amar es cuidar sin invadir. Jane Derzel no ha desaparecido. Solo está viviendo uno de los capítulos más importantes de su vida, con un compañero que ha decidido caminar a su lado, incluso cuando eso implica detenerse. Kieran Bursin no la alejó del trabajo. La abrazó hasta que ella entendió que ya no tenía que correr más. Y mientras el mundo espera verlos regresar a las pantallas, ellos se preparan para el estreno más íntimo y transformador de todos, el de convertirse en familia. Desde que la noticia del embarazo de Jane Derzel se confirmó,
la pareja que alguna vez mantuvo su relación lejos de los titulares se ha convertido, sin querer, en el símbolo de una nueva forma de amar en la industria turca, con calma, con ternura y, sobre todo, con complicidad. Pero lo que nadie sabía hasta ahora es que el bebé que están esperando no solo fue deseado, sino también nombrado mucho antes de que existiera. Según una fuente íntima del círculo familiar, Kerem Bürsin y Hande Erçel habían hablado de tener hijos desde su reconciliación, meses antes de que ella quedara embarazada. En una noche lluviosa de enero, mientras compartían una cena casera en pijama y sin maquillaje, comenzaron a imaginar cómo sería su hija o su hijo. Hande, medio en broma, dijo: si es niña, quiero que tenga un nombre que suene como un suspiro bonito. Algo como Ela. Kerem sonrió y respondió: y si es niño, que tenga un nombre fuerte pero sensible, como Deniz. El mar que no se ve, pero siempre se siente. Desde entonces, esos nombres quedaron flotando en la casa como un juego, como una promesa, como un susurro futuro. Y ahora, con el embarazo confirmado, la pareja ha retomado esa conversación, esta vez con la emoción temblorosa de quien sabe que ya no es solo un sueño. La habitación del bebé, un refugio de calma y memorias. En su nueva casa de 3 pisos, ubicada en un barrio residencial tranquilo cerca del mar de Estambul, Hande y Kerem han comenzado a preparar la habitación del bebé con sus propias manos. Sin decoradores, sin campañas publicitarias, sin revistas de lujo. Solo ellos, sus ideas y el deseo de que ese espacio sea un reflejo de lo que son como pareja, cálidos, auténticos y profundamente conectados. Hande eligió los colores, tonos tierra, blanco roto y azul pálido. No quería nada estridente, nada que pareciera diseñado para mostrar en Instagram. Quiero que esta habitación huela a infancia, no a tendencia, dijo. Kerem, por su parte, se encargó del mobiliario. Aprendió carpintería básica con un amigo de la familia y está construyendo con sus propias manos una cuna de madera clara, en la que grabará 2 fechas, la del día en que se conocieron, y la del nacimiento por venir. También han colgado en la pared una fotografía de Aylin Erçel, la madre fallecida de Hande, con un marco de olivo y una nota escrita por Hande que dice: Ann, sé que vendrás en forma de viento a mecer esta cuna. El corazón del bebé, una melodía que ya tiene voz. Una de las tradiciones que Kerem quiso implementar en esta etapa ha conmovido a todos los que conocen su historia. Desde el 4º mes de embarazo, cada noche, graba pequeños mensajes de voz para su hijo o hija, contándole cómo fue su día, lo que comieron, cómo se rió Hande al ver un vídeo tonto, o simplemente diciéndole: papá está aquí, esperando que llegues, pero ya te quiere con locura. Estas grabaciones se almacenan en una pequeña caja de música digital que Hande se pone sobre el vientre mientras descansa. Según los médicos, el feto ya reconoce esas voces, y Hande ha dicho que cada vez que suena la voz de Kerem, siente que el bebé se mueve con más fuerza. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.